¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Conferencia número 11. Una leve tribulación momentánea. Una leve tribulación momentánea. Una leve, ¿qué? Tribulación momentánea. Y es que en esta vida, en este mundo, en esta existencia, estamos a prueba. Este no es nuestro hogar. Este no es nuestro destino. Aquí estamos como consecuencia del pecado de nuestros padres. Pero en ese amor con que Dios amó al mundo, entre ellos estábamos nosotros. Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en este mundo y en el infierno, mas tenga vida eterna con Cristo en Dios. Entonces dijimos, en este mundo estamos como a prueba. ¿Qué es lo que es probado en este mundo mientras estemos en él? Nuestra fe. Si hemos de obedecer o no los mandamientos de Dios. Porque una cosa es creer que uno cree y otra cosa es realmente creer. Cuando nuestros actos son congruentes con la Biblia, con la palabra de Dios, es entonces cuando se confirma que efectivamente hemos creído. Pero cuando nuestros actos difieren de lo que la palabra de Dios nos enseña, es porque realmente no hemos creído. En Deuteronomio capítulo 8, si ustedes traen Biblia, búsquenlo por favor. En el verso 1 dice la palabra de esta manera: cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a sus padres. ¿Quiénes fueron nuestros padres que pecaron y por quienes estamos en este mundo? Adán y Eva. Y porque estamos en este mundo, dice la Escritura que padecemos aflicción. Pero ¿qué dijo Jesús? Mas no teman, porque yo he vencido al mundo. Nuestra estancia, nuestro pasar por esta vida es una leve tribulación momentánea. La misma oportunidad que Dios dio a Adán y a Eva se nos da también a todos los seres humanos. ¿Cuál fue la oportunidad que le había dado Dios a Adán y a Eva? Pues puedes comer de cualquier árbol de los que están en el huerto del Edén. Solamente hay uno del que yo te mando que no comas, porque si comes de él te va a hacer daño. Ciertamente morirás. Igual aquí en Deuteronomio 8, Dios vuelve a hablar a su pueblo y le dice: cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son para nuestra protección. Los mandamientos de Dios
son para nuestra bendición. Los cristianos no nos volvemos cristianos solo porque queremos que Dios nos sane de una enfermedad. No nos convertimos en cristianos solo porque queremos que Dios nos ayude a pagar una deuda, o nos ayude a salir de una mala situación económica, o nos bendiga y nos permita vivir en una casa mejor, la casa de nuestros sueños. Los cristianos nos convertimos a Cristo entendiendo que en este mundo estamos de paso, que aquí somos extranjeros y peregrinos, y que el verdadero lugar al que el Señor nos lleva es la eternidad en su gloria. Nada trajimos y nada nos vamos a llevar. La gente aquí hace guerras, hace pleitos, mata, arde de envidia por cuestiones materiales. Pero Jesús nos dice que si quieren tomar de ti la capa, ¿qué hagas tú? Les des también la túnica. Y si quieren abusar de ti y pedirte que cargues con ellos una milla, ¿qué te dice el Señor? Carga con ellos 2 millas. Perfecto. Entonces, los mandamientos de Dios pueden ayudarnos a mejorar nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque dejamos de mentir, porque dejamos de dar falso testimonio, porque perdonamos ¿cuántas veces? 70 veces 7. Pero no nos convertimos en cristianos por cosas materiales. Pueden venir, dice la Escritura. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice? Las demás cosas nos vendrán por añadidura. Y esas bendiciones nos persiguen hasta que ¿qué? Hasta que nos alcanzan. Entonces, no es por cosas materiales por las que seguimos a Cristo, es porque queremos habitar con Él en su gloria. Es porque entendemos que hemos sido librados del poder del pecado que hay en este mundo, que estaba en nuestro cuerpo y que se llamaba concupiscencia, y que también hemos sido librados de la condenación del infierno que nos esperaba al morir sin la redención de Cristo, sin la fe en Cristo. Alguien dele una ofrenda de aplausos al Señor. Entonces, así como Dios había dado mandamientos a Adán y a Eva respecto a no comer de determinado árbol que Él mismo les señaló, ¿qué les dijo? ¿Qué les advirtió? Porque si de él comen, ciertamente ¿qué? Morirán. Aquí Dios les está diciendo: cuida de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que vivas. ¿Qué es lo contrario a morir? Vivir. Ahora, le está diciendo Dios a su pueblo: síganme para que yo les dé casas, les dé propiedades, les dé salud. No, les está diciendo para que vivan como en aquel lugar del que sus padres fueron echados a causa de la incredulidad, a causa del pecado, a causa de la iniquidad. Estos 3 elementos se suceden uno al otro. Incredulidad engendra pecado. Pecado del que no nos arrepentimos engendra iniquidad. E iniquidad engendra condenación. La paga del pecado, ¿cuál es? ¿Quién me dice? La muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Diga conmigo esta palabra: vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios? Fíjese qué pregunta le voy a hacer. Acuérdese que esta serie ha estado caracterizada por preguntas que nos hacen pensar. Piensen la respuesta que me va a dar. ¿Por qué Dios tuvo que acortar la vida de los seres humanos hasta un promedio de 80 años de edad? Fíjese, antes los hombres vivían 300 años, 500 años, 600 años, 800 años, hasta 900 y pico años. Pero Dios tuvo que acortar la vida
de los hombres hasta en la actualidad un promedio de 80 años. ¿Por qué sería? Bueno, para que no se contamine más la tierra con la maldad de los hombres. Si con 80 años hicimos un desastre, imagínese con 160. Con 80 años ya dejamos ver si nos arrepentimos o si no nos arrepentimos, si somos buenos y andamos conforme a la voluntad de Dios o si somos hijos del diablo. Y si nos morimos a los 80, alrededor de los 80 años más o menos, pues nosotros que somos cristianos vamos a resucitar para vida eterna y participar del reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que sus hijos habiten la tierra y reinen sobre la tierra. Y con 80 años es más que suficiente para probar si una persona es o no es hijo de Dios. Nos quitamos de ser una molestia, de ser una carga, de ser una responsabilidad y de ser también alguien que todo el tiempo está ofendiendo, que todo el tiempo está dañando a otros. Me explico, ¿verdad? ¿Qué prometió Dios a los que recibieran a Cristo y creyeran en Él? Resurrección y vida eterna. La dádiva de Dios, dijimos, es que vida eterna en Cristo Jesús. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, si tienes, como dice Pablo, pues sé feliz. Y si no tienes, también sé feliz. Si estás pasando por tiempos de pruebas, pásalo con sumo gozo. Y si no estás pasando por tiempos de prueba, igual pásalo con sumo gozo, pero no dejes en ningún momento de honrar y de servir a Dios. ¿Por qué? Porque esta es nuestra porción en la tierra: alabanza y adoración al Rey de los Reyes. ¿Por qué? Porque ellos no lo alaban y no lo adoran porque no lo conocen. Pero nosotros que lo conocemos, lo alabamos, lo adoramos, lo servimos y lo publicamos. ¿Verdad que sí? Entonces, la clave para la bendición en esta tierra y para la vida eterna está en el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La mente de Cristo. ¿Qué es el arrepentimiento? No vivo yo, vive Cristo en mí. No hago lo que quiero, sino lo que Dios me ha enseñado que debo hacer. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más yo, vive Cristo en mí. Y de esta manera les sigue diciendo Dios en Deuteronomio 8:1 que acabamos de leer, para que sean multiplicados. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Adán y a Eva: fructifiquen, llenen la tierra y multiplíquense? ¿Y qué clase de humanidad es la que Dios quería que habitara la tierra? Pues una humanidad que creyera en Dios, no en el diablo, que practicara la justicia, no el pecado, que viviera, no que muriera. Y es la oportunidad que nos está Dios, a los que nos está dando Dios, a los que sin deberla ni temerla estamos en este mundo. Porque es a causa del pecado de quién que estamos aquí, de Adán y Eva. Dios no sería justo si no nos diera la oportunidad a nosotros que somos hijos de Adán y de Eva de tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? ¿Creer o no creer? ¿Obedecer o no obedecer? ¿Practicar la justicia o practicar el pecado? ¿Vivir o morir? ¿Pero de quién es la decisión?
a los que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios les dio la potestad de vivir en su casa. ¿Dónde viven los hijos? De llamarlo Padre. ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? ¿Llamarle Dios o llamarle Padre? Padre nuestro. Entonces, como se dan cuenta, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para decirse de lo que Él ya dijo y de lo que Él ya prometió. Él dijo: a los que reciban a Cristo y crean en su nombre, a esos yo les daré la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado una vida de incorrupción como la que vivió Cristo. Cristo fue sin pecado. ¿Y cuál es la razón? Este cuerpo del que un día vamos a ser libertados. Cuando este cuerpo sea transformado a la imagen de la gloria del cuerpo de Cristo resucitado, entonces ya no habrá esta inclinación al pecado en nosotros, solamente habrá la justicia. Y en nosotros ya no habrá esta angustia porque hemos de comer, o que hemos de vestir, o que me estoy envejeciendo, o que me estoy enfermando y que no sé qué enfermedad es esta que tengo. Ya fui y nadie me puede decir qué es lo que tengo. Y si me muero, pues si me muero me voy con Cristo. No, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien, Dios quiere que esta clase de hijos, los que le creen, los que confían en Él, los que lo aman, los que esperan en Él el día de su redención, los que junto con el Espíritu dicen: ven Señor Jesús, venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Durante esos 1000 años, como tú lo has dicho en tu palabra, los que hemos creído seamos multiplicados. Amén. Hoy día no se pueden multiplicar con libertad esta clase de seres humanos. ¿Por qué? Porque hay muchos incrédulos, hay muchos hijos de su padre el diablo, hay mucha cizaña entre el trigo, muchos son sacadores, muchos que cuando tú sales, ellos entran a cuchichear contra ti, contra la Biblia, contra Dios, contra el pastor, y que tropiezan a los que querían vivir piadosamente conforme a Cristo. Pero todo esto es para que se cumpla la Escritura, y está escrito que todo aquel que quiera vivir piadosamente conforme a Cristo, ¿qué? Padecerá persecución. O sea, así está escrito. Las personas no están haciendo sino lo que es su naturaleza. Son hijos de su padre el diablo, y por eso las obras del diablo quieren hacer. Pero nosotros somos hijos de Dios y amamos las cosas que son de Dios. Y esta clase de hijos esta clase de hombres, los hijos de Dios, son los que Dios quiere que se multipliquen y que llenen la tierra. Dele una ofrenda de aplausos al Señor. Estos son los que entrarán y poseerán la tierra que Jehová juró. ¿Y quién me dice cuál es esa tierra a la que vamos a entrar y poseer que Jehová juró? El Edén. El Edén. ¿A dónde nos está restaurando el Señor? Al paraíso. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón que murió junto con él? Y que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? En verdad te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En la tierra que Jehová tu Dios juró a sus padres. El paraíso, el Edén. Esta ciudad celestial, el Edén, esta Jerusalén celestial, va a descender un día, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. ¿Y qué es lo que Cristo fue a preparar en este lugar, en el Edén, en esta tierra que Dios juró y prometió que le daría a nuestros padres? Moradas eternas. ¿Para quiénes? Para sus hijos.
para los que le recibieron y creyeron en su nombre. Entonces dice, entraremos y poseeremos la tierra. ¿Cuándo? Cuando cuidáramos de guardar y poner por obra todos los mandamientos que Jehová nuestro Dios nos dio. Originalmente, Adán y Eva, el hombre, ya habitaba en esta tierra prometida, el Edén. La tierra prometida a Abraham y su descendencia es un tipo de la tierra prometida a los hijos de Dios. Es decir, aquel Canaán pues es un desierto en la actualidad, ¿sí o no? Es un lugar lleno de enemigos, de guerra, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que eso es la tierra prometida? No, la tierra prometida es un lugar de abundancia, de paz, donde no entran los mentirosos, donde no entran los adúlteros, donde no entran los idólatras. Y de todas estas cosas, Cristo nos manda que nos arrepintamos. Por eso les digo, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y nosotros debemos entenderlo. El reino de Dios no incluye mentirosos, no incluye gente que practica el pecado de ninguna manera. Por esa razón, el arrepentimiento es clave para la bendición en este mundo y para la vida eterna. ¿Me expliqué? Ahora, porque me arrepiento, ¿voy a tener mejor casa? No necesariamente. A lo mejor sí, si está en la voluntad de Dios, a lo mejor sí. Pero si me muero y no la recibo, no me interesa. Yo estoy esperando una morada eterna. A lo mejor sí tenga un mejor coche, a lo mejor no, pero no son cosas por las que yo sigo a Cristo, sino que yo sigo a Cristo porque Él me libró del infierno, y porque Él me libró del pecado, y porque Él me libró de ser abusado por las religiones de este mundo. Él me permitió conocer la verdad, y la verdad me ha hecho libre. ¿Verdad que sí? Entonces, aquel hombre, Adán y Eva, cayeron en un pecado de incredulidad. Dios había dicho y ellos dudaron de Dios, pero ¿a quién sí le creyeron? A Satanás, a la serpiente, y consecuentemente pecaron. ¿Por qué? Porque lo que hacemos demuestra aquello en lo que de verdad creemos. Y si ellos comieron del fruto prohibido, entonces no le creyeron a Dios y sí le creyeron al diablo. No fue tanto lo que comieron, sino en quién creyeron: el pecado. Por lo tanto, Dios, que es justo y que no tiene favoritos o favoritismos, tuvo que aplicar su justicia y consecuentemente echar del Edén a Adán y Eva. Pero Dios, que es amor, otro de los atributos de Dios, dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él creyera, ahí levante usted su mano, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahí está el punto. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que convivir con maldicientes, con gente violenta, con adúlteros, con afeminados, sí, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y cómo lo hemos aprendido y cómo lo hemos entendido? Porque Dios, que es amor, nos dio a su Hijo unigénito para que creyéramos en Él. Esto es arrepentimiento, para que actuáramos
conforme a lo que Él nos enseña que es la voluntad de Dios. Creer entonces es algo que tiene que venir acompañado de obediencia para que sea fe. Porque si solamente crees pero no obedeces, ¿realmente crees? Creer tiene que venir acompañado de obediencia para que sea fe, y esto es lo que se llama arrepentimiento. Esto es a lo que se refiere la Escritura cuando enseña que la fe sin obras es muerta. Ahora, quiero preguntarles, ¿de qué obras habla? ¿A qué obras se refiere? Fíjese bien lo que voy a contestar. De las obras que surgen como consecuencia de aquel en quien hemos creído. Antes, yo te diría hasta de qué te vas a morir. Antes, yo me echaría sobre tu yugular y no te soltaba hasta que me pagaras lo que me debes. Pero si no actúo hoy de esa manera, es porque estoy honrando a aquel que me tomó por soldado. El mundo está bajo el maligno y por eso prevalece la impiedad. Pero el Señor ha juzgado este mundo y ha determinado que va a terminar en el infierno. Y entonces yo puedo decir, el que ríe al último, ríe mejor. Ahorita el que me hace mal está jajaja y jejeje, se está burlando porque me está haciendo sufrir. Pero al ratito a mí Dios me va a quitar este sufrimiento. Es más, yo lo estoy soportando con gozo. Yo no estoy perdiendo mi paciencia, ni mi elegancia, ni mi equilibrio, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A Cristo le hicieron cosas peores. Entonces yo me armo de este sentir. Él mismo dijo, el mundo los aborrecerá porque me aborrecieron primero a mí. Mas no teman, yo he vencido al mundo. Entonces, estas son las obras, las que surgen como consecuencia de nuestra fe en lo que Dios nos enseña en su palabra. En la Inquisición, bueno, pues pensaban que matar herejes era estar honrando a Dios. Perseguían a las brujas o a los que decían que eran brujas, a los que decían que eran herejes, y los quemaban en las plazas públicas. Y ellos mismos estaban llenos de idolatría. Estaban realmente honrando a Dios. Eran las obras que Dios había determinado que ellos anduvieran por causa de la fe en Cristo. Claro que no. Entonces, arrepentimiento es la mente de Cristo en nuestra cabeza. Es el nuevo pacto escrito en nuestra mente y guardado en nuestro corazón. Es hacer por naturaleza las cosas que son de Dios. Entender que el mundo actúa de una manera impía porque no saben lo que hacen, porque son hijos de su padre el diablo y porque están cautivos a voluntad de él. Y les espera una horrible condenación. Y yo debo dar gracias, Señor, porque yo era igual. Yo también me burlaba de los cristianos. Yo también les hacía toda clase de mal. A lo mejor le ponía cohetes a sus coches. A lo mejor les aventaba piedras al lugar donde se reunían. A lo mejor trataba de perturbarlos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por ese gran amor con que nos amó, nos redimió de aquella tonta manera de vivir, absurda manera de vivir. En Deuteronomio 8, verso 2, el verso que sigue de lo que hemos leído hasta ahorita, esta enseñanza que titulamos Una leve tribulación momentánea. En el verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino
por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué estamos en este mundo? Para esto, para ser afligidos. Estamos en este mundo para probarnos. ¿Probar qué? Nuestra fe. Si nos ha servido ser cristianos, si nos ha servido tener una congregación donde nos reunimos, estudiar la Biblia, para probarnos, para saber lo que había en nuestro corazón o no. Al ratito viene la tentación, al ratito viene la provocación, y ahí es donde se manifiesta el Hijo de Dios o el hijo del diablo. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Quiero hacer otras preguntas difíciles. ¿Sabía Dios quién iba a creer y quién no? ¿Desde cuándo sabía Dios eso? Desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que íbamos a estar esta mañana en este lugar. ¿Sabía en qué silla te ibas a sentar? ¿Sabía las condiciones en las que íbamos a estar? ¿Y por qué las permitió? Para probarnos, para afligirnos, para saber si habíamos de guardar o no sus mandamientos. ¿Dios sabe todas las cosas? Sí. ¿Por qué? Porque un atributo exclusivo de Dios es que es omnisciente. Dios todo lo sabe. Dios sabía quién se iba a salvar y quién no. Sí. ¿Y sabía quién se iba a guardar sus mandamientos y quién no? Sí. Si tú sales de aquí y te resbalas y caes en una provocación al ratito, ¿Dios sabía que lo ibas a hacer? Y Dios se enoja contra ti y te dice: porque fallaste, ahora ya no eres mi hijo. ¿Está cubierto en el presupuesto de Dios los errores que tú puedas llegar a tener? Sí. ¿Por qué? Porque somos predestinados. Esto es el amor de Dios. Esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Pero lo que Dios espera de nosotros es que este mismo perdón que Él nos ha dado a nosotros lo manifestemos y lo demostremos también a los que pecan contra nosotros. Porque si nosotros pecamos a sabiendas, porque nosotros sí sabemos, y aún así Dios nos perdona. Pero si ellos pecan es porque no saben lo que hacen. Y tú vas a decir: sí sabe, ¿cómo no? No me refiero a que no sea consciente, es consciente, pero está cautivo a voluntad del diablo. Y las obras de su padre es lo que quiere hacer. Entonces, Dios sabía quién sí iba a guardar sus mandamientos y quién no. Sí. Pero aún así, mira el sol. Dios lo hizo salir sobre buenos y sobre malos. O Dios dijo: a estos no, porque son malos. No. Y la misma palabra a la que tú fuiste invitado se les ha dado a otras personas. Y Dios se siente desairado porque los que dijeron no o pusieron excusas y no vinieron. ¿No vinieron? ¿Se siente Dios desairado? No, Dios ya sabía quién iba a aceptar la invitación y quién no. ¿Deja de ser Dios? ¿Se vuelve un Dios triste? ¿Un Dios arrugado, así todo abandonado? No, Dios es Dios. Y la diferencia nosotros la determinamos. Los que no acompañaron de fe la misma palabra que se les habló, ellos verán en su propio futuro las propias consecuencias, lo verán en sus propios hijos. Yo quiero preguntarte, desde que tú eres cristiano, ¿tu vida ha sido transformada de alguna manera? ¿Eres mejor persona o peor persona? Eres mejor persona, a lo mejor no lo perfecta,
que debiera ser o que vas a llegar a ser, pero de alguna manera la obra que Dios ha comenzado en nosotros también la va a terminar. En Juan capítulo 1, versículos del 9 al 13, dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera es Cristo y alumbra a todos los hombres. No todos le recibieron, no todos creyeron, no todos lo honraron, pero la luz vino. Verso 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿El mundo qué? No le conoció. ¿Quiénes fueron los que le conocieron? El mundo no. Entonces, ¿quién le conoció? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los que Dios conoció antes de la fundación del mundo, los que Dios conoció en la eternidad. Cuando vino el tiempo y alguien nos predicó y era nuestro momento, le recibimos, creímos y crecimos en todo en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo. Pero el mundo no le conoció, aunque el mundo por él fue hecho. Verso 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Los suyos no le recibieron. Tenían la ley, tenían las fiestas establecidas por Dios, pero cuando vino Cristo no lo reconocieron. Verso 12, fíjese bien: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué lo recibimos? ¿Cómo es que lo recibimos? Porque lo conocimos. Algo nos sonó familiar el día que nos predicaron el evangelio. Por esa razón debemos predicar. Si lo rechazan, pues es porque no fueron conocidos por Dios. Pero si lo aceptan, pues es porque fueron conocidos por Dios. Y nuestro trabajo es predicar a Cristo, amar al mundo. Y el amor se manifiesta ¿cómo? Dando a Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Cristo. Es que no les quiero predicar porque van a pensar que estoy loco. ¿Y tú crees que no piensan que estás loco? Es que no les voy a predicar porque voy a ser impopular. ¿Y tú crees que eres popular? El mundo aborrece por naturaleza, se hacen garras unos a otros. Dice el verso 13 respecto a los que le recibieron, y por lo tanto Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjate bien, no es que sean hijos de cristianos, no son engendrados de sangre ni de carne, no es que salieron de un instituto cristiano, de una escuela cristiana, no, ni de voluntad de varón, no es de que yo lo decreté ni de que yo lo declaré, no, solamente Dios es el que sabe a quienes conoció antes de la fundación del mundo. Y solamente los que Él conoció son los que lo van a poder recibir. Solo una pregunta más, si me toleran, solo una. Cristo murió, todos están de acuerdo, para que tengamos un mejor empleo, una mejor casa,
un mejor coche, una esposa forever young y pretty pretty. Eso es lo que el Evangelio dice. ¿Ven para que dejes de sufrir? ¿O dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente conforme a Cristo padecerá persecución? Dice, ven y serás bien popular, o dice, hasta en tu casa serás profeta sin honra. Entonces, es cierto que en algún momento toda la familia pueden ser cristianos y pueden servir al Señor, pero en la mayoría de los casos no todas las familias, no toda la familia son salvos y no todos sirven al Señor. Si Dios quiere, puede ocurrir, pero si Dios no lo ha determinado así, no va a ocurrir. Y por eso te vas a desanimar, te vas a poner triste, te vas a enojar contra Dios, vas a decir que Dios es injusto. No. Hay ciertos pasajes que por alguna razón hemos sacado de contexto. Me confieso parte de, y entre ellos está este: Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas. Amado, yo deseo que tengas salud y que prospere tu alma. Y eso nos da a entender que todos los cristianos deben ser prósperos y saludables. ¿Y todos los cristianos son ricos? ¿Todos los cristianos no se enferman? ¿Todos los cristianos no se mueren? Entonces, ese verso que es el deseo de Juan a uno de sus discípulos. Amado, yo deseo, pero nosotros lo hemos sacado de contexto y hemos dicho, es para todos en la iglesia, y la verdad es muy distinta. Dios ha determinado que el mundo sea un lugar de aflicción donde nosotros padecemos una leve tribulación momentánea, y a pesar de eso tenemos gozo y esperanza. Otro pasaje: Dios quiere que seas salvo tú y toda tu casa. ¿A quién le fue dicha esta palabra? Al carcelero de Filipos. ¿Por qué a él le fue dicho, quiero que seas salvo tú y toda tu casa? Porque se iba a inaugurar a partir de esa familia la iglesia de Filipos. Pero en la mayoría de los casos, los cristianos de carne y hueso, todos tenemos toda nuestra casa convertida a Cristo. Era una palabra que le fue dicha al carcelero de Filipos porque estaba así en el plan de Dios. ¿Te debes sentir frustrado, defraudado, culpable porque no todos en tu casa son salvos? No, es simplemente parte de la leve tribulación momentánea que nos ha tocado vivir. Otro pasaje: Jesús vino a hacerse pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Para eso murió Cristo en la cruz. Para eso derramó su sangre hasta la última gota, para que nosotros seamos enriquecidos. Uno más, y tolérenmelo por favor. Por sus llagas fuimos curados de toda enfermedad. ¿Hay cristianos enfermos? ¿Hay cristianos que se mueren de enfermedad? Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que por sus llagas fuimos curados? Se refiere a que llegará el momento en el que los que creímos seremos librados de este cuerpo de muerte, de pecado y de enfermedad, y seremos transformados en cuerpos glorificados. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea, cualquier situación que estés pasando, una enfermedad,
una crisis económica, una crisis familiar, la que tú quieras, esta leve tribulación, ¿cómo es? Momentánea. ¿Todo pasa? Sí. Pero ¿cuál era el propósito de Dios al permitir que pases por ella? Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de ¿qué? Gloria. ¿Qué es gloria? Seguir al Señor. Nos hace más necios para seguir al Señor. Entre más mataban a los cristianos, más gente se volvía cristiana. Lejos de que esto ocasionara en aquel tiempo que la gente no quisiera ser cristiana, ocasionaba que la gente más quisiera ser cristiana. ¿Por qué? Porque así lo manda el Espíritu de Dios. La fe es algo irracional, no es algo de nuestra voluntad, es espiritual. La fe es un don de Dios. ¿Ustedes por qué creen que la Biblia ha subsistido a lo largo de los siglos? Han caído imperios y han sido destruidos reinos, pero la Biblia sigue predicándose. Aún bajo pena de muerte, como ocurrió desde Roma, que los cristianos tenían que reunirse en catacumbas, o como ocurre en la India, o en China, o en la Unión Soviética, que el cristianismo sigue creciendo. ¿Por qué? Porque es irracional, es espiritual, viene de Dios, y los predestinados han de recibir de Dios la provisión de alguien que se los predique. ¿Quién dice yo? Yo no sé quién sí, quién no, pero sí sé que yo debo sembrar a 7 y aún a 8 la palabra de Dios, y que después de mucho tiempo la palabra vendrá a mí. Y esta leve tribulación momentánea, entonces, ¿qué hace de los cristianos? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, no hagas tanto caso de las cosas que ves o que oyes o que hueles o que degustas. No hagas tanto caso de las cosas materiales, haz caso de lo eterno. Abraham se pudo haber debilitado si hubiera considerado su vejez. Si él hubiera dicho, si cuando podía Dios no me dio mi hijo que me prometió, pues ahora que estoy viejo, ya casi como un muerto, y mi esposa, que siempre fue estéril, ahora hasta perdió la costumbre de las mujeres, pues ya no. Abraham pudo haberse desanimado, pero no miró lo que se ve. No dejes de creer, no dejes de esperar la justicia de Dios, no dejes de esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Vivimos una leve, ¿qué? Tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, nos dura cada vez más, peso de gloria. Póngase sobre sus pies y vamos a hacer oración. Esta enseñanza no estaba programada para compartirse esta mañana. Yo tenía otra, pero Dios me levantó y me hizo prepararla. Por eso no tenemos láminas, pero yo tengo que obedecer al Señor y le doy gracias porque Él sabe. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir,
cómo van a estar las cosas, pero Dios sí sabe. Y Él sabe consolarnos en nuestras aflicciones. Y sabe aprovechar las circunstancias para poner como un escenario de la palabra que Él nos está ministrando. Y esta palabra pues está en un ambiente, está ministrada en un ambiente muy apropiado. Todo fuera como esta tribulación que estamos viviendo. El diablo cree que con esto nos va a debilitar, nos va a desanimar, nos va a distraer. No, las tribulaciones a los cristianos nos producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El diablo creía que por darnos problemas económicos, por darnos problemas de salud, por darnos problemas familiares, por darnos distracciones, por poner infinidad de dificultades, nos iba a separar de nuestro amor y nuestra fidelidad a Cristo. Y aquí estamos, le pisamos la cabeza. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe que ha sido probada y aprobada. Esto es lo importante. Mantenernos en el camino, la verdad y la vida, entendiendo que aquí estamos de paso. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Háganse pedazos, querido mundo, pero mientras yo viva, yo voy a ser un buen papá, voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen vecino, voy a ser un buen pastor, porque esto es lo que Dios espera de mí. Estas son las obras para las que Dios me salvó. Y yo creo que este mismo sentir Dios lo está poniendo en cada uno de nosotros. Nos hemos dado cuenta que no toda nuestra casa es salva, por lo tanto era una palabra, una promesa para el carcelero de Filipos, que él y su casa iban a ser el fundamento de una iglesia que se iba a hacer en esa ciudad de Filipos. Pero la gran mayoría de los cristianos no tenemos este privilegio, y eso no significa que hemos fallado. Y si todos en tu casa son cristianos, pues qué bueno, Dios tiene un plan. Y si no, también, qué bueno, Dios tiene un plan. Dios les conceda salvación a los que no creen, porque por más que nosotros nos esforcemos y seamos benignos y seamos amorosos, si Dios no ha dicho que tengan fe, ellos no van a tener fe. ¿Eso significa que Dios es injusto? No. Dios es bueno, y qué bueno que esté yo aquí. Esa es la prueba, que a pesar de mí estoy aquí. Y estoy aquí en una buena actitud. Estoy aquí con un corazón de adoración. Gracias, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, por tu fidelidad, por tu amor eterno e incondicional, por esa buena voluntad agradable y perfecta. Y no nos permitas caer en tentación, en provocación, y darle gusto al diablo con una mala mirada, con una mala actitud, con una murmuración, de decir: sí los perturbé, sí los logré sacar de concentración, sí logré afectarlos, sí logré dañarlos. No, a nosotros nos esconde el hueco de la mano de Dios. Nosotros estamos en la niña del ojo de Dios. Y como ocurrió con Esteban, lo mataron a pedradas, pero ni aún así se desdijo de su fe. Como ocurrió con Saulo, que lo decapitaron, pero ni aún así se desdijo de su fe. Así, Señor, sea con cada uno de nosotros, que ninguna tribulación, por pesada, por injusta, por amarga que nos llegue a parecer, nos saque del gozo de tu salvación y de la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta hermosa enseñanza y te rogamos que tú la siembres en corazones que sean tierra fértil para que pueda fructificar y dar mucho fruto que abunda y que permanece, y que ese cada vez más excelente y eterno peso de gloria se manifieste en todos y cada uno de nosotros, en amor del nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén. Damos una ofrenda de aplausos al Señor. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.